Bien, ahora veremos la unidad referida a las finanzas corporativas internacionales. Las finanzas tienen como un objetivo importante justamente generar valor, crear valor de la empresa como un todo. Para ello debe fundamentar muchos tipos de decisiones, sobre todo las que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las decisiones de los flujos de ingresos y egresos. Este aspecto se refiere al caso, sobre todo, de las ventas y los gastos. También es importante el tema de las inversiones. En este caso hay que ver, por ejemplo, el equipamiento, la construcción de nuevas fábricas que permitan mantener o aumentar el potencial productivo de nuestra empresa. Seguimos con las decisiones de inversión de financiamiento. En este caso, toda empresa tiene recursos limitados y por tanto para poder obtener los recursos tanto para las inversiones como para sus gastos operativos es saber de dónde va a captar los recursos para lograrlo. En este caso, los recursos pueden ser de terceros, es decir, mediante préstamos del banco o bien emitiendo bonos o acciones que puedan comprar otras personas y brindar el dinero necesario para invertir o cubrir los gastos operativos. Y las decisiones de dividendos están relacionados a aquellos momentos cuando una institución, digamos al final de cada gestión, logra obtener un excedente, una utilidad, una ganancia, la manera de cómo va a distribuir ese dinero. En alguna parte ese dinero puede ser reinvertido y otra pagada a sus accionistas o a los dueños mediante dividendos. Esas son entonces las decisiones que generan el valor de las empresas. En lo que se refiere a la parte corporativa internacional, esto está relacionado obviamente con que una empresa no se centre solamente en producir y vender sus productos en un solo país o en un solo mercado, sino que pueda generar una expansión. Esto tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas de lograr una internacionalización es sin duda diversificar los mercados. Cuando uno diversifica estos mercados, también reduce, por ejemplo, el riesgo económico. No será necesariamente lo mismo, por ejemplo, ver cómo le está yendo a un país, digamos Chile, y también si decido invertir en Bolivia, cómo le va a ir, por ejemplo, a Chile en sus ámbitos económicos. Hay momentos o años en los que les vaya bien a uno, mejor al otro, etcétera. También al cambiar o tener otros mercados hacemos que el riesgo político disminuya. Ustedes saben, en Latinoamérica en general, qué político o qué partido va a subir genera siempre un efecto generalmente, sí, de riesgo de incertidumbre. Y también el tema social, mientras una sociedad esté mejor educada, con mayores capacidades de ser productivos, de generar empleo, sin duda también hace que estemos menos expuestos a bloqueos, paros, etcétera. Pero también hay algunas desventajas relacionadas a la internacionalización. Por ejemplo, es tener dos empresas ubicadas en lugares distintos, su distribución, la entrega de los productos, etcétera, hace que el control administrativo y financiero de toda la operativa sin duda sea más complejo. Otra desventaja, generalmente referida, por ejemplo, con el caso de las monedas, Bolivia usa bolivianos, en el Perú son los soles, en Chile el peso chileno, etcétera, hace que a veces se tengan que utilizar otros instrumentos financieros para generar una cobertura o disminuir la volatilidad, por ejemplo, de las monedas, ¿no? Y finalmente, pero no es el único, pero para lo que es esta unidad, se refiere, por ejemplo, también a temas legales. Al estar en un país distinto,
El costo también de conocer e implementar todo lo que tiene que ver con las leyes, las normativas de un país también dificultan su operativa. Por ejemplo, conocer cuáles son las formas y los impuestos que se cobran, cómo puedo contratar a una persona de manera permanente o de manera temporal, etcétera, son aspectos que influyen, por tanto, en todo lo que es que una empresa también pueda vender a nivel internacional sus productos.